Y lo que quería decir antes de empezar con mi testimonio es que todas las leyes en todos los países son calcadas. ¿Eh? Bueno, y ya como ya nos has presentado como Amanda, bueno, lo que sí quiero decir es que empezamos en septiembre de 2021 y tenemos más de 200 familias ya. 200 familias que no están de acuerdo con esto de dejarles decidir a los niños y que Viviana ha expresado también. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de disforia de género de inicio rápido? Bueno, hasta hace 30 años la disforia de género afectaba como un 0,005% de hombres, era mucho más resistente en hombres, las mujeres eran casi la mitad. ¿Qué nos hemos encontrado? Que de repente hay muchísimas niñas que por contagio social y por problemas previos que puedan tener, se identifican como trans. Tenemos el estudio de Lisa Littman, doctora americana de la Universidad de Brown, que describe el fenómeno de la disforia de género de inicio rápido como un fenómeno que fermenta en grupos de amigas y se esparce dentro de ellos a modo de contagio y se refuerzan colectivamente ellas, ¿no? Es muy similar a lo que se ha visto con otros fenómenos como la anorexia, por ejemplo. Y también cuenta, bueno, ya sabemos todas que cuenta con altavoces en redes, en prensa y en todas partes. Bueno, yo lo que queríamos decir desde un principio, esto no es un fenómeno nuevo. Conocemos culturas que planchan los pechos de las niñas con piedras calientes, las ablaciones, todo esto tiene muchas similitudes con los tratamientos de hormonación y cirugías reasignativas que quieren imponer a nuestras niñas, los ideólogos de las teorías transgeneristas. Volvemos al principio. La llamada incongruencia o disforia de género, que era un trastorno que solo afectaba a un 0,001 de la población, 0,00003% en el caso de las mujeres, se ha transformado en un movimiento social. Y esto tiene unas características tiene todas las características de una pandemia. Vemos, los números son esternecedores. Si miramos a unidades de género en hospitales, por ejemplo, el Gregorio Marañón de Madrid ha visto un incremento de solicitudes de atención del 500% entre 2017 y 2019. Estos son datos pre-COVID, porque el COVID no ha hecho más que todo el aislamiento que han sufrido estas jóvenes y estos adolescentes, no ha hecho más que empeorar estos números. Tenemos siempre en el Reino Unido lo que ha pasado en la clínica Tavistock, que es la unidad de género del sistema de salud nacional, donde el incremento ha sido de un 4000%. Y de esto, el 70% niñas. Cuando antes la disforia siempre se había visto como un problema más masculino que femenino. Sí. Pues eso, estamos viendo, os puedo dar unos datos. Más del 80% de las adolescentes son mujeres, edad media de 16 años. Y luego lo que es muy importante es que estas niñas y niños, pero sobre todo niñas, tienen otros problemas
de salud mental o de, pues como pueden ser TEAs, TDAs o han sufrido abusos sexuales. O sea, ellas ya tienen, todas estas niñas que se declaran trans, lo que estamos viendo desde Amanda es que ellas ya tienen un precedente de algún problema de salud mental. Luego, también se ve que hay muchísimas niñas, bueno, pues de repente va a la escuela, les van a la escuela a darles una charla y a los 2 días 5 niñas se describen como trans. Yo no sé, nos están vendiendo una idea de que esto es una lección, esto es yo elijo quién soy, cómo soy, pero esto es, como bien ha dicho Viviana, esto es puro neoliberalismo total, ¿eh? Porque lo que vemos es que están intentando llevar a estas niñas y niños a la hormonación y a las cirugías. Como si esto fuera nada, como quitarte una espinilla. Hay nadie, ninguna ley, ningún estado ha tomado en consideración las consecuencias de ser bloqueadores hormonales o hormonas cruzadas o nada. No hay ningún estudio de impacto económico que puede pasar con todos estos niños, cómo va a afectar a eso, a la economía, a los presupuestos del Estado, por ejemplo, en estados como el español, que asumen toda la carga de las hormonaciones, cirugías, etcétera. No hay nada. En España, además, tenemos la característica de que tenemos 15 autonomías y entonces lo que está pasando es que cada autonomía está legislando aparte de la ley estatal. La ley estatal que quieren aprobar se está llevando todo el protagonismo, pero sigue siendo todavía un proyecto. Lo que ya no es un proyecto es las comunidades autónomas, cómo se están reforzando para, de entrada, como decía Viviana, quitarnos la potestad con los niños, en caso de que no diga, no, yo no digo no. Nosotras siempre pedimos prudencia. Sabemos que estos niños están sufriendo, pero ¿qué está produciendo este sufrimiento? ¿Qué está produciendo el sufrimiento? Nosotros tenemos casos de niñas que llevan desde los 8 o 9 años con problemas de ansiedad, niñas superdotadas que nadie se da cuenta que son superdotadas, porque esa es otra. Todas los síntomas o toda la sintomatología de cosas como el autismo, las altas capacidades, todos los protocolos están realizados desde la vista de los chicos. Hay muchísimas niñas que están dentro pues son Asperger o son y claro, no se les han diagnosticado. Tenemos niñas que les han diagnosticado a los 20 años que están en el abanico de los Aspergers. Entonces, nosotros solo podemos prudencia. Lo que no se puede permitir es que cualquier incomodidad con tu cuerpo,
con cómo te sientes en el mundo, se lo lleven a los trans. Y ya no puedes decir nada. Ya no puedes decir nada. Ni como padre, ni como educador, ni como nada. Nosotros hemos tenido casos de familias que se han enterado de segundas que a su niño ya habían transicionado en la escuela y los padres no sabían nada. Aquí yo supongo que sabemos la mayoría madres. O sea, ¿os acordáis que cómo tenemos que firmar cualquier excursión, cualquier cosa que hagan los niños? Bueno, pues hemos tenido muchísimos casos de madres que de repente se enteran que su niña es trans, pero para entonces en la escuela ya les habían hecho la transición social y de todo. Por el interés mayor del menor, como dicen ellos. En España, además, bueno, supongo que estará pasando en todas partes, como la nueva ley todavía está en proyecto, está el proyecto, ahora va a pasar al Parlamento y todo esto, pues se fortalecen con otras leyes. En España hay una ley que se aprobó antes de, no sé, creo que fue hace casi un año, se le llama la ley Rodés, contra abusos contra los niños y tal. ¿Qué está facilitando esta ley? Hacer una cláusula del interés mayor del menor para poder quitar la custodia a los padres. ¿Cuál es el interés mayor del menor? El que el menor decide. Y yo me gustaría saber cómo un niño de 12, 13, 14 años puede decidir si va a ser estéril para el resto de la vida, si no va a tener una vida sexual normal, no sé, o vamos a decir las cosas por su nombre, anorgásmica. ¿Eso cómo pueden decidir con 12, 13 años? ¿Quién tiene el interés del menor ahí? Entonces, nosotros desde Amanda solo pedimos prudencia y que se escuche a los científicos, que se escuche a los pediatras, que se escuche a los... Los endocrinos andan más a su rollo. Pero lo que no puede ser es como pasa en España, en comunidades como la catalana, en Barcelona, hay un nuevo... aparte de las unidades de género, ha creado lo que es Transit, una unidad, no sé cómo llamarla, ambulatoria, no sé cómo llamarla, pero bueno, todo esto es pagado con nuestros impuestos, donde los niños van y tienen una consulta de media hora y salen con la receta de la testosterona, y digo testosterona porque la mayoría son niñas. Ya salen con no les ha visto en Transit, en Cataluña, no les ha visto ni un psicólogo ni un endocrino. Solo están una ginecóloga y una enfermera. O sea, tú vas al colegio preguntando, oye, que mi niña me ha venido con esto, ¿qué hago? O no te mandan a una asociación médica, no, te mandan a una asociación activista. Te mandan a una asociación activista y entonces, claro, tú como padre, como madre, lo único que quieres es que tu niña o niña esté bien, y que sea feliz dentro de una posible... Entonces, no te dan ninguna... La única opción, tú imaginas, es que no sabes nada de todo este tema, que nunca has tenido ninguna sensibilidad feminista, nunca has tenido ningún... Y de repente te sale el niño con esto y tú vas al médico, médicos
de atención primaria. Y te dicen, no, pues vete a Transit o vete a Crisalis, que es una asociación de padres trans, y te mandan a Transit. Tú le llevas a la niña a Transit y a la media hora tiene la receta de la testosterona. Sin eh, sin ninguna consulta ni nada. Y luego, bueno, pues hay, no sé si me va a dar tiempo de hablarlo del consentimiento, pero bueno, esto lo del consentimiento nos suena mucho a nosotras, ¿no? El consentimiento para tener sexo, el consentimiento para esto, es libre el consentimiento. O no está viciado ese consentimiento. O qué consentimiento pueden dar unos niños de 12, 13 años ante la realidad que se les presenta. ¿Sí? Bueno, nosotras entonces, bueno, estamos haciendo, lo que estamos trabajando es en hablar con políticos, hablar con profesionales. Yo creo que estamos llegando a algunos, pero es muy descorazonador y es terrible que te digan que sí, hablas con un político y te dice sí, sí tienes razón, eso es una barbaridad, pero hay intereses políticos. O sea, si yo le digo a este de otro partido político que le apoyo en esto, pues él me apoya en otra cosa. Y están mercadeando con la salud de nuestros hijos e hijas, sobre todo hijas. ¿Sí? Están mercadeando y les importan un bledo lo que pueda pasar con ellos. Un bledo, perdón, esto es muy español, les importa una mierda. Creo que así me entendéis mejor. No sé, yo tenía aquí preparada una cosa muy así de, pues eso, por ejemplo, hay que mirar Reddit, que es una red social, hay un subreddit, Reddit Trans, hay más de 30.000 de transicionadores. ¿Quién les escucha a los de transicionadores? Y bueno, de hecho, para la exposición cultural de las jornadas hemos mandado un vídeo de una, no transicionadora, sino una disentidora, creo que se les llama, ¿no? O sea, que antes de hacer nada químico ni nada a su cuerpo, pues se dio cuenta de que no. Y es un documento impresionante. ¿Qué le pasaba a esta niña? Pues que no le gustaba vestirse de mujer, que le gustaba jugar con niños, porque se aburría a jugar a mamás y a papás. Y era una niña con altas capacidades y nunca había encajado. Y entonces es que lo ven como una solución a esa falta de encajamiento, niñas que son un poco distintas, y yo casi tengo 60 años y veo un encajonamiento con todas las cosas de género. El género ahora mismo yo creo que tiene más lo que es el género, los arquetipos que los quieren imponer, ahora mismo tiene una fuerza increíble porque la gente está confundiéndolo todo y esto es gracias a estas teorías transactivistas, neoliberales y etcétera. Bueno, y ya no sé cuánto tiempo llevo, pero que quería decir, así como un poco de esperanza, países como el Reino Unido, Finlandia, Suecia, que empezaron con esto antes que nosotros, que cualquier país latinoamericano,
están abandonando todos los protocolos. Suecia se autoinculpó, por ejemplo, ¿por qué? Niños que habían recibido los bloqueadores hormonales estaban empezando a denunciar al sistema de sanidad de Suecia. Entonces, Suecia se autoinculpó para poder pagar las indemnizaciones. Y ahora mismo en Suecia, hasta que tengas 21 años, no te van a dar ninguna droga, no te van a dar ninguna hormona ni nada. Finlandia ha ido incluso más lejos y hasta los 25 años no van a proporcionar ningún bloqueador ni hormona cruzada. Y el Reino Unido también. El Reino Unido también, hasta los 18 años, a no ser que, bueno, pues eso, un juez pueda decidir que no, que puede ser antes. O sea, estos países que se habían subido al tren trans están reculando, ¿sí? ¿A dónde vamos nosotros? Todos los países, es que además yo vengo hablando de España y tal, pero en Latinoamérica es igual. ¿Dónde vamos ahora nosotros? ¿Por qué? Y es que además yo lo veo como una huida hacia adelante, porque estamos viendo que otros países que ya llevan años con esto y están viendo que no ha ido bien y que hay una generación de críos y crías que no saben qué hacer con ellos, porque en países como, bueno, Argentina me tiene flipada, Viviana, Argentina, pero flipada. Pero bueno, que supongo que serán todos, no puedo seguir toda la legislación de todos los países y tal, pero que supongo que sean todos muy parecidos porque todos andan igual. Y nosotras lo único que pedimos es prudencia. Después del COVID hay muchos niños adolescentes que no encuentran su lugar y resulta que la única respuesta que ven o que creen que ven es decir que son trans y solo encuentran facilidades. Solo encuentran facilidades pues para tomar decisiones que no son capaces de tomar todavía. Y bueno, creo que me voy a callar ya.